El séptimo ángel de Apocalipsis, las trompetas y el origen bíblico y profético del movimiento adventista del séptimo día, por James White. El séptimo ángel. Se suponía que el séptimo ángel, el último de los 7 ángeles de las trompetas, era el mismo que la última trompeta que despertará a los justos muertos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Pero muchos de los adventistas estaban adoptando por entonces un punto de vista diferente sobre este tema. Los 6 ángeles de las trompetas anteriores eran símbolos, y cada uno había ocupado un periodo de tiempo durante el cual tuvieron lugar una serie de acontecimientos históricos. ¿Por qué no podía ser el séptimo un símbolo que cubriera un periodo de tiempo durante el cual también podrían ocurrir una serie de acontecimientos históricos? Pero las escenas relacionadas con la última trompeta mencionadas por el apóstol se representan como sucediendo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No sucede lo mismo con los acontecimientos bajo el toque del séptimo ángel, que es el testimonio de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, donde leemos: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ver Amós capítulo 3, versículo 7. Como todo este capítulo 10 de Apocalipsis tiene relación directa con el tema del gran movimiento adventista, simbolizado por los 3 mensajes de Apocalipsis 14, lo expondré aquí con unas breves observaciones de aplicación. Y vio otro ángel poderoso descender del cielo, vestido de una nube, y un arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra alzó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, que no habría más tiempo. Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 6. Dice James White: llamaré brevemente la atención sobre los siguientes puntos de la cita anterior. Punto 1. El ángel, de la manera más solemne, juró que no habría más tiempo. Esto no significa que con el juramento del ángel cesaría el tiempo medido por días, meses y años, pues el versículo siguiente habla de los días de la voz del séptimo ángel, e incluso desde el segundo advenimiento de Cristo y la resurrección de los justos, 1000 años están marcados como comenzando justo a la resurrección de los justos muertos. De hecho, mientras la tierra y el sol y la luna perduren y continúen sus revoluciones,
tanto tiempo habrá como días, meses y años. Y no hay ninguna prueba en las Escrituras de que estos cuerpos vayan a dejar de existir. El juramento del ángel, por lo tanto, debe referirse al tiempo profético. 2. El ángel tiene en la mano, mientras jura sobre el tema del tiempo, un librito abierto. De este lenguaje puede inferirse que este libro estuvo cerrado en algún momento. Así sucedió con el libro de Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Debía estar sellado solo hasta el tiempo del fin, 1798, cuando se abriría y aumentaría el conocimiento del tema del que trata, y muchos correrían de un lado a otro en las Escrituras y obtendrían conocimiento sobre el tema. Si este libro abierto en la mano del ángel representa el libro no sellado de Daniel, cuán forzosa es la aplicación de su solemne juramento a la manera en que se proclamó el fin del tiempo profético en 1844. El juramento de este ángel debe considerarse como un símbolo del mensaje más solemne y positivo proclamado por los siervos de Dios. Su pie derecho sobre la tierra y el izquierdo sobre el mar representan su extensión y muestra que había de ser llevado al pueblo por mar y por tierra. El profeta Juan continúa: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo había anunciado a sus siervos los profetas. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. ¿Por qué introducir así el sonido del séptimo ángel, a menos que su sonido comenzara con la terminación del tiempo profético? El séptimo ángel continuará su toque durante un periodo de días, probablemente proféticos, es decir, años, y al principio de su toque, o durante la primera parte del periodo de su toque, se terminará el misterio de Dios. Este misterio es el Evangelio, considerado con especial referencia a los medios por los cuales sus bendiciones son aseguradas a las naciones de la tierra. Es algo que antes de los días de los apóstoles, aún desde la fundación del mundo, no se dio a conocer cómo se reveló entonces. Léase Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26, Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5. Se sabía que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, y que en Abraham y su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero no se comprendió cómo había de cumplirse esto hasta que fue revelado más plenamente en el primer advenimiento del Salvador y expuesto por la predicación de sus apóstoles. Antes de esto, no se vio que cuando el Redentor se manifestara al mundo, se derribarían todos los muros de separación, se borrarían todas las distinciones, y el judío y el gentil, el hombre y la mujer, el esclavo y el libre, serían en igualdad de condiciones y en igual medida bendecidos en él. Gálatas capítulo 3. De ahí que Pablo
presente como el rasgo distintivo del misterio de Dios, el hecho de que los gentiles sean coherederos y del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo por el Evangelio, y que en Cristo todos sean reunidos en uno. Leer Efesios capítulo 3, versículo 6 y capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo tanto, definimos más plenamente el misterio de Dios como el gran plan de salvación, tal como se centra en la obra de Cristo y se revela en el Nuevo Testamento. Véase también Efesios capítulo 6, versículo 19, Colosenses capítulo 4, versículo 3 y Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, y compárese con Efesios capítulo 3, versículo 3. La terminación del misterio de Dios es la terminación del gran plan de salvación en relación con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. En el tipo, la ronda anual de servicio terminaba el 10º día del 7º mes. Léase Levítico capítulo 23, desde el versículo 23 al 27. En el antitipo, Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial, al final de los 2300 días, Daniel 8:14, para terminar el gran plan de salvación. El misterio de Dios debía ser consumado como Dios lo había declarado por medio de sus siervos los profetas. Y la purificación del santuario de que habla el profeta Daniel es solo otra expresión que significa lo mismo que la consumación del misterio de Dios. Por lo tanto, el 7º ángel comenzó a tocar al final de los 2300 días, en 1844, cuando comenzó la purificación del santuario, o la consumación del misterio de Dios. En el capítulo 11 de Apocalipsis, desde los versículos 15 al 19, se menciona una serie de acontecimientos que ocurrirán bajo el toque del 7º ángel y la 7ª trompeta. Después del anuncio, en los versículos 15 al 17, de su sonido, durante el cual todos los reinos terrenales han de pasar a manos del Rey de Reyes, un acontecimiento que interesa tanto a la tierra como al cielo y que exige el agradecimiento muy agradecido del bien de ambos mundos. Esta serie de acontecimientos se dan como sigue. Punto 1. Y las naciones se enfurecieron. Se supone que esto tiene referencia a las conmociones políticas y guerras de las naciones, que los profetas de Dios han descrito como marcando las horas finales de la aprobación de la humanidad, pero más profundamente indica la ira de las naciones por la predicación del Evangelio, lo que produce la persecución contra la iglesia remanente, y finalmente desemboca en la segunda venida de Cristo, y antes las plagas para destruir a los enemigos de Dios.
Punto 2. Unido al punto 1. Ya ha venido tu ira. Esto tiene referencia a las 7 últimas plagas. Léase Apocalipsis 16, que serán derramadas inmediatamente después del ministerio de Cristo en el santuario celestial, y que están relacionadas dichas plagas con las 7 copas y la ira de Dios, que es el resultado de que las naciones se hayan airado contra la iglesia por la proclamación del misterio de Dios, que está compuesto por mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio. Punto 3. Este no es el juicio investigador de los impíos muertos, o juicio ejecutivo, o el juicio del gran trono blanco. Por lo tanto, en este tercer acontecimiento se nos adelanta el tiempo de la aparición de Cristo en las nubes del cielo y la resurrección de los justos, cuando Él y ellos se sentarán en juicio sobre los casos de los impíos durante los 1000 años. Véase Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Punto 4. Y que des recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes. Es verdad que todos estos reciben la inmortalidad en la segunda venida de Cristo, al comienzo de este gran periodo del juicio. Pero su recompensa abarca la herencia prometida, la tierra nueva, que no aparecerá hasta el fin de los 1000 años. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, al final de los 1000 años, los profetas, los santos y todos los que temen el nombre de Dios, pequeños y grandes, recibirán su recompensa completa. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Punto 5. Y destruirás a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, 18. Este es también el periodo de la destrucción final de los enemigos de Dios, o los anticristos, que han tomado parte en destruir o corromper la tierra. Y aquí termina el sonido del séptimo ángel, o el tercer ay. Y el profeta Juan aún continúa diciendo: y la voz que oí del cielo me habló otra vez y dijo: ve, y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le dije: dame el librito. Y él me dijo: tómalo y cómetelo, y te amargará el vientre, pero será en tu boca dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Y apenas lo hube comido, se me amargó el vientre. Véase Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 10. En esta parte altamente figurativa de la profecía, Juan, al recibir el librito de la mano del ángel, representa a los que recibieron la doctrina de la venida y el reino de Cristo, tal como se proclamó en relación con el tiempo, basándose en la profecía de Daniel. El hecho de que comiera el librito y disfrutara de su dulzura representa el santo deleite con que se deleitaban con el evangelio del reino venidero. En el símbolo, el librito en la boca de Juan era tan dulce como la miel, que hay más dulce que la miel, y que podría deleitar al alma consagrada, imbuida del amor de Jesús, como la noticia de su pronto regreso en gloria, con todos los santos ángeles, para redimir
a los que amaban y esperaban su aparición. Pero en el símbolo hay un cambio de la dulzura de la miel a la amargura de la hiel. Esto representa el cambio de la alegría, de la brillante esperanza, a la dolorosa tristeza, de la desilusión experimentada por los creyentes al pasar el tiempo. La esperanza y la fe habían sido para ellos un ancla en la tempestad, un escudo en la lucha y su mayor alegría durante todo el día. Y a medida que se acercaban al punto de expectación, sus esperanzas se hacían más brillantes, su fe más fuerte y sus alegrías eran completas. El tiempo pasó y solo aquellos que lo sintieron pueden formarse una idea de la amargura de aquella decepción. El tiempo pasó y solo aquellos que lo sintieron pueden formarse una idea de la amargura de aquella decepción. Probablemente nunca ha habido un tiempo desde la crucifixión en que las altas expectativas y las brillantes esperanzas de los discípulos de Jesús hayan sido tan completamente aplastadas como al pasar el tiempo en 1844. Y los sentimientos de los muchos miles de decepcionados fueron como los expresados por María. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Sin embargo, muy pronto llegó un buen grado de alivio, con la posición bien definida, de que había un tiempo de espera en el Señor y de prueba de fe, después de una decepción, como la que los creyentes habían experimentado. Véase Habacuc capítulo 2, versículos 2 al 4. Y con ello vino también la impresión general de que nuestro trabajo al dar testimonio al mundo había terminado. El solemne anuncio de la hora del juicio de Dios en el primer mensaje de Apocalipsis 14 había sido hecho. El conmovedor testimonio en referencia a la condición de los que rechazaron este mensaje y todavía se aferraban a un cristianismo corrompido, simbolizado por el segundo mensaje, se había llevado a cabo. Por todas partes, entre los creyentes, se había oído el grito solemne: ha caído Babilonia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Y salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3 y 4. Pero, ¿cuándo iba a darse el mensaje del tercer ángel? Este es uno de la serie de 3 ángeles, todos los cuales han de darse en la historia del pueblo de Dios en este estado mortal. Esto está tan claramente marcado en el bosquejo profético de Apocalipsis capítulo 14, como lo están el primero y el segundo mensaje angélico. Y aunque los desilusionados sintieron por un tiempo que su obra de amonestar al mundo había terminado, Dios quiso que recayera
de nuevo sobre ellos la carga de su obra y salieron a proclamar el mensaje del tercer ángel. Esta obra, querido lector, se señala más claramente en el versículo restante del capítulo que hemos estado comentando. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Profetizar a veces significa simplemente enseñar, como está escrito en 1 Corintios capítulo 11, versículos 4 y 5, y capítulo 14, versículo 3 y 24, y también en Mateo capítulo 7, versículo 22. En los mensajes primero y segundo se habían abierto las profecías al pueblo y se le habían enseñado las verdades solemnes y conmovedoras relacionadas con el juicio investigador. Los creyentes habían llegado al tiempo de expectación con un testimonio para el pueblo y la carga de la obra sobre ellos. Pasó el tiempo y con él pasó también la carga de la obra, y de repente se encontraron desprovistos de todo mensaje para el pueblo. Sintieron que su trabajo había terminado para el mundo. En esa posición, deberían haber esperado hasta que las grandes verdades relacionadas con el tercer mensaje fueran vistas por la luz del santuario celestial y el Espíritu de Dios los impresionara con la nueva obra que tenían ante sí para proclamar el mensaje del tercer ángel, expresado por las palabras proféticas. Es necesario que profetices o enseñes al pueblo otra vez. Y esto me lleva a considerar brevemente los tres mensajes angélicos de Apocalipsis capítulo 14. El mensaje de los tres ángeles y el gran movimiento adventista del séptimo día.